en la introducción. Título de la prédica para hoy: Introducción a la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta que se le escribió a ellos. Y vamos a ver allí. Usted puede ver el mapa. Vean, ahí lo amplié. Vamos a ver dónde queda Troas. Vean, aquí está Troas. Este es continente asiático. A esto le llama ahí donde está la mano moviéndose, Asia Menor. Esta Asia Menor que estoy moviendo la mano ahí, la famosa de hoy en día Turquía. Eso es que les gusta tanto a las mujeres, entre esas a mi mamá, las novelas turcas que tanto dan por Caracol en las tardes y eso, y por allá me parece que el Canal 7 también, el Canal 1, tenía las novelas turcas. Vean, todo esto es Turquía, la de hoy en día. Vean. Y ahí cerquita está Troas, esa que menciona la flecha, es el puerto de Troas en tiempos de Pablo. Y antes, cuando la habían conquistado los griegos, era la famosa Troya. La famosa Troya. Entonces, el famoso ese caballo troyano salió ahí de la Troya y fue a dar allá a Grecia, habían allá abajo, Atenas. Y le metieron ese caballo lleno de soldados. Eso que habla la historia. El caballo troyano era aquí de Troas. Entonces, Troas es un puerto de hoy, ¿de qué? Del Asia. Ahí cerquita queda el famoso Estambul de hoy en día. O sea, Troas, Troya, Estambul. Antes de Estambul era la famosa Constantinopla. Mejor dicho, a esa ciudad le han cambiado el nombre un montonazo. Ay, pastor, ahí está. Lo digo porque está muy actualizado. Pero en tiempos de Pablo era el famoso puerto de Troas. Y mire, eso que era del Asia Menor. Pablo ha estado en algunas ciudades aquí y coge de Troas y pasa a continente, sale de continente asiático y se va para continente que europeo. Y mire, sale de aquí y llega aquí a Europa, donde la provincia era Macedonia, en ese entonces una provincia, lo que sería para nosotros un departamento de la colonia que romana. Ya los habían conquistado los romanos. Y por eso les digo, a Troya le cambiaron el nombre griego Troya. Y dijeron, ah, que Troya, se llama Troas. Los romanos le cambiaron el nombre. Bueno, Pablo salió ahí, de esa Troas, y llegó aquí a continente macedónico. Y entonces allá, vean, llegó a la ciudad de Filipos, después pasaba a Tesalónica, después por Berea, después siguió ahí para abajo, llegó a Atenas, de Atenas siguió ahí para abajo, llegó a Corinto, de Corinto regresa a Éfeso y un montón de ciudades. El pobre Pablo tirando barco, tirando pata, tirando, ese le tocó duro. Y entonces lo decimos porque aquí está, vean, la famosa Tesalónica, es donde está la manita, continente europeo. Y Pablo le había tocado pasar por Filipos y primero, antes de llegar a Tesalónica. Y aquí llega a Tesalónica y ahí había fundado la iglesia. Y él había seguido ahí para abajo, vean, para Berea, después siguió ahí para abajo y llegó a Atenas y a predicar en Atenas, y después de Atenas iba a ir a Corinto, al puerto de Corinto. Allá las famosas 2 cartas que ya vi a Corinto. Y mire, estando en Atenas, como había mucha gente sabia, entre comillas, mucha gente de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que traían todavía esa cultura helenística. Heleno se le llama a ellos, los sabios allá de Sócrates, Platón, eso. Pues había estado allá debatiendo con ellos y ellos hablaban de sus dioses, de Zeus y todos esos dioses. Y le preguntaron a Pablo, ¿usted cuál es su Dios allá en Atenas? Y dijo, ¿sí ven esa estatua sin cabeza? Esa que no tiene nada, solo está la columna, no tiene ninguna estatua.
la sola columna hay para sostener el busto y no hay busto. Dijo, a ese es al Dios al que yo predico. ¿Cómo así hay una columna sin ninguna estatua? Dijo, sí, al Dios invisible. Y les enseña a los de Atenas cómo era la vaina. Bueno, estando allá en Atenas, estos de Tesalónica entraron en una confusión ni la macha, ya habiendo fundado esa iglesia, entraron en una confusión ni la macha, de que ya la segunda venida del Señor se había dado y que ellos se habían quedado y que lo de la resurrección de los muertos, y entran y empiezan a decir, no, ya la segunda venida del Señor ya se fue, ya hizo el rapto, nosotros nos quedamos, un poco de cosas. Entonces Pablo tiene que mandar a Timoteo porque él está ocupado aquí en Atenas y tenía que ir a Corinto, y le manda esta carta a los de Tesalónica con Timoteo diciéndole, vaya, 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 dígale a esta gente, le llévele esta carta, dígale que no es así, que la segunda venida todavía no se ha dado, que el rapto tampoco, que qué les pasa, que eso no ha sucedido, no empiecen a decir, sí, ya sucedió, y se estaban agarrando en la iglesia unos que sí, otros que no, y se está armando un alboroto en la iglesia, venga, pero ¿qué hace que la fundamos y ya están agarrados? Eso pasa mucho en las iglesias. Ya, yo ya tengo la razón, yo ya investigué, yo ya escudriñé, mire, y eso no, que no, hombre, que no es así. Entonces le tocó a Pablo escribir la primera carta a los de Tesalónica, y mandarla con Timoteo, porque él estaba en Atenas. Ahora usted ya tiene todo el contexto, ¿verdad? Ya tiene el contexto de esa primera carta. Y es más, vamos a ver cosas interesantes. Ya estando usted contextualizado, queda fácil hacer la introducción, que de hecho ya hice gran parte hasta aquí. Mire, lo que dice a su derecha, que lo saqué de bible.com, lo que dice a su derecha. Entonces, la población tesalonicense era numerosa, en ese entonces era numerosa, y usted lo entiende, porque ve que Tesalónica era un puerto. Y como buen puerto unía también a Europa con Asia, al igual que Filipos. Eran ciudades portuarias. Y siempre en una ciudad portuaria hay mucho comercio. Y como hay mucho comercio, se mueve mucho tipo de índole de gente. Entonces allá en Tesalónica había judíos, había romanos, había europeos, había asiáticos. Y ahí había una mezcla de un montón de gente. Se mezclaba la gente por razones comerciales. Entonces, esa población allá era numerosa y estaba formada por una mezcla de residentes nativos, o sea, gente que nació ahí, y extranjeros, ya sabe, mire, agrupados estos últimos en colonias de las más diversas nacionalidades, ya mencionamos algunas, entre las cuales también se contaban, había gente de nacionalidad judía, que debía ser importante los que estaban allá residentes judíos en Tesalónica, ya que se disponía de su propia sinagoga. O sea, cuando llegó Pablo, en Tesalónica había una sinagoga. Acuerde que las sinagogas son como los institutos bíblicos de los judíos. Y ya había uno allá de fariseos y él dice, ve, aquí hay sinagoga. O sea, ya se habían radicado allá colonia de judíos y tenían su sinagoga. Y acuérdate que a Pablo le gustaba llegar derecho a las sinagogas, al igual que Jesús, a alborotar el avispero. De hecho, ahí dice Hechos 17. Y vamos a ver en estos días a Hechos 17, porque Hechos 17 habla de todo ese alboroto que había ya cuando Pablo llegó la primera vez y cómo se pusieron toda esa gente. Eso lo dice en detalle Hechos 17, así que tenemos que verlo para entender más cómo fundó Pablo esa iglesia. Hace un ratico les expliqué por qué escribió la carta, pero eso la escribió después de haberla fundado. Aquí estamos viendo la razón de cómo fue la primera vez, cómo se fundó. ¿Listo? Pablo y sus colaboradores, ¿quiénes? Timoteo, Silas, Lucas, fueron los primeros en llevar a Europa el evangelio de Jesucristo, antes que Pedro, que Juan, que Bartolomé, que Andrés, antes que los 12 del Cordero. Pablo fue el primero en llevar el evangelio. Y mire,
en llevar a Europa el Evangelio de Jesucristo, habiendo zarpado del puerto de Troas, ya lo vimos, zarpó de Troas para llegar allá. Y desembarcaron primero en Neápolis, que queda ahí ya antecitos de Filipos, y luego se dirigieron a Filipos, y de ahí pasaron ¿a dónde? A Tesalónica, y fueron fundando esas iglesias. Y mire, allá abajo en negro, dice, desde Tesalónica, Pablo se dirigió a Berea. Ahí ve usted que bien de Tesalónica. ¿Pasó a dónde? A Berea. Ahí se ve en la flechita. A Berea. Y luego de ahí a Atenas. Vean, ahí está la flechita. Se fue a Atenas. Todo eso está en Hechos 17. Por eso es que vamos a ver Hechos 17. Y finalmente fue a Corinto. Ahí está. Y de aquí de Atenas pasó a dónde? A Corinto, donde alrededor del año 50 después de Cristo, o sea, 17 años después de que muriera Cristo, redactó esta primera carta a los tesalonicenses. Como dice ahí en la propia carta en el capítulo 3, versículo 6, o en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 5. Mire, mire esto. Es la carta más antigua de las que conocemos del apóstol Pablo. O sea, esta fue la primera carta que escribió Pablo, antes que Gálatas, que Efesios, que a Filemón, que a Tito, que a los Corintios. Esta fue la primera carta que escribió Pablo. Podríamos decir de eso del primer libro, ahí del Nuevo Testamento. Mire, y probablemente también es el documento más antiguo del Nuevo Testamento, más que los evangelios, porque el evangelio de Marcos fue el primero. Y fue escrito el Evangelio de Marcos, siendo el primero de los 4 evangelios sobre el año 62-63. Y esta la escribió Pablo en el año 50. O sea, 12, 13 años antes había escrito Pablo esta carta a los tesalonicenses. Por eso se le considera el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Y aquí usted concluye que el Nuevo Testamento no está ordenado en orden cronológico, porque si no el primer libro debía que aparecer era esta carta, y aparecen son los evangelios. No se ordenaron de acuerdo a la cronología del Nuevo Testamento. Muy bien, cosas que estamos aprendiendo. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, pastor? Y la gente no va a decir, Mateo. No, Mateo es el primero que aparece. Pero el primero que se escribió fue ¿qué? Primera carta o epístola a los tesalonicenses, por el famoso Paulito. Este libro, esta carta, mejor dicho, tiene 2 secciones, tiene 2 secciones principales en que se divide. Hay una primera que, como siempre, está precedida, tiene un prólogo que se llama ¿qué? El saludo. Después viene una acción de gracias, ahí hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y después el apóstol recuerda su ministerio en Macedonia, o sea, habiendo pasado por Filipos, Tesalónica, Berea, y expone las razones que lo movieron a él a enviar a Tito. Vaya Tito, lleve a Timoteo, perdón. Vaya Timoteo, lleves esta carta. Yo estoy aquí en Atenas. Lleves esta carta toda chusa allá a Tesalónica, y ahí expone la razón, porque allá andan diciendo que ya la segunda venía, hay un poco de razón. Entonces manda a Tito. En vez de volver él mismo, él había quedado de volver a Tesalónica, pero como estaba ocupado en Atenas allá con los otros creyentes de los filósofos de Aristóteles, Platón y Sócrates, estaba muy ocupadito. Entonces le da eso a Timoteo, ese encargo, y da gracias a Dios por las buenas noticias de las que Timoteo al regresar había sido portador. Entonces Timoteo fue, llevó la carta, y parece ser que esa carta los convenció. Y entonces Timoteo regresa y ahí se encuentra con Pablo allá abajo de Atenas, llegando a Corinto, y dice, mire Pablo, sí, llevé esta carta y la gente le entró bien y tal. Bueno, mire, chévere. Y la segunda sección, la segunda parte principal en que se divide esta famosa carta, contiene una invitación, un ánimo. Nos invita a vivir en paz y en fidelidad a Dios. Y dice que el retorno del Señor, es decir, su segunda venida,
va a ser inminente, pero en el momento no sabemos ni el día ni la hora, es desconocido. Para nosotros está próximo, pero lo mismo, el día y la hora no lo sabemos. Por ahí hay algunos que les han dado por ponerse chistosos a dar días y horas. Entonces, como no les cuadran, porque como que eran mayo del año pasado, me parece. Y nada, que no cuadremos la hora, no, que es que la iglesia se va a quedar en la primera parte de la tribulación y a ver cómo cuadro mis errores. Mire, al momento sigue siendo desconocido. Por lo tanto, vamos a ver que Dios va a regresar en su día. Y cuando regrese en su día, va a ser como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no avisa. Mire, los voy a robar esta noche. No, él no avisa. Pero nosotros sí debemos andar atentos, como si supiéramos que esta noche nos van a robar. Entonces uno dice, uy, pilas, el ladrón puede llegar esta noche. Entonces está pilas. Uy, maestro, ¿qué hago para que no me van a robar? Eso es lo que invita a Dios. A ti ya me dice, estén ahí pilas, atentos, porque puede llegar en cualquier momento. Y si usted no ha hecho lo que debe estar haciendo, predicándole el evangelio a otros y viviendo su vida con las bendiciones de Dios, pero primero lo primero, predicar el evangelio. Entonces dice uno, uy, como que me cogió desprevenido. Y él dice, mire, le estoy avisando, voy a llegar como un ladrón en la noche. El día y la hora no sabe, pero compórtese y piense y actúe como si fuera hoy. Así que hay que hacerlo. Y esta es el preámbulo, la introducción de esta cartota que vamos a ver. Y la motivación por la que Pablo les escribió, porque andaban allá diciendo ya y asegurando. Así como pasa hoy en día. Muchos, es que yo ya tengo la verdad. No, venga. Entonces Pablo le dice, venga, les voy a explicar despacito. Eso no ha pasado y vamos a ver las cosas en detalle. Muy oportuno para nuestros tiempos. Muy oportuno. Porque el tiempo del Señor está cerca. El día y la hora no lo sabemos, pero está cerca. Su regreso está pronto. Maranata, Maranata, Maranata. Es una palabra aramea que significa el Señor regresa pronto. Y nosotros estamos alegres por eso. Y que Él nos explique todas estas cosas. Le damos muchísimas gracias a Él y nos metemos atentos a esta epístola. Así, Señor.